Coco, muchas gracias por venir a tu ciudad natal, Murcia. Para nosotros es un orgullo el que puedas compartir con nosotros un momento en este tercer congreso Arte, Políticas de Identidad, Visualidades Narrativas de la Resistencia, ¿no? Y nunca mejor tu trabajo. Te defines, bueno, en tu página web te defines como artista hispano-canadiense, aunque para mi sorpresa has nacido aquí en Murcia, ¿no? Y también te defines como artista queer, ¿no? Que investiga historias que emergen de contextos de violencia política en relación a la identidad. Utilizas el dibujo y la instalación a través de un proceso interdisciplinario en el que se mezclan tanto la teoría crítica como el cómic, las estrategias queer, investigación de archivos, observaciones y conversaciones entre amigues. Tu obra, de alguna forma, nos invita a preguntarnos quiénes somos y en qué sociedad vivimos. Me llama también la atención de que te interesan mucho aquellos espacios de normalización de género, ¿no? Como es uno de los casos, de los proyectos que vas a describir en esta conferencia, que son los cuartos de baño, ¿no? Decides intervenir en varias ocasiones, como por ejemplo en el caso de la Bienal de La Habana, en cuartos de baño, ¿no? Porque son espacios que hablan del cuerpo o sobre el cuerpo, sobre los roles de género y donde se reafirma de alguna forma la identidad individual. Y además también son espacios de lo abyecto y de lo ajeno. En la actualidad estamos asistiendo todos a una especie de vuelta atrás en relación a ciertos derechos conquistados y todo lo que tiene que ver con la normalización, ¿no? Parece también que se ha normalizado el espectáculo mediático de la televisión, que vivimos una especie de futurofobia, ¿no? Que comentaba esta mañana Virginia, donde nos encontramos a políticos y a famosos de diversos países, no solamente en el contexto español, donde parece que estos derechos que teníamos conquistados pues parece que comienzan un poco a perderse, ¿no? En este contexto me parece interesante, me parece relevante tu trabajo, ¿no? Que de alguna forma recoge también el relevo de muchas activistas queer que a raíz de la crisis del SIDA de los años 80 en Estados Unidos comenzaron estos artistas a ser visibilizados con su obra, ¿no? Siempre en un contexto del arte contemporáneo, ¿no? Porque hasta esos años estas obras estaban totalmente invisibilizadas. Estoy hablando de artistas como Robert Mapplethorpe, David Wojnarowicz, Judith Jasestone, Judith Chicago, Valley Export, o colectivos como ACTAP y su brazo artístico Gran Fury, Guerrilla Girls, en España quizás pues, Lesbianas sin Duda, LSD o Orgía, entre otros. También observo que en tu obra es muy importante todo lo que tiene que ver con el proceso, ¿no? Son obras procesuales a través de la observación y de convivir con el lugar donde se realiza la obra. El montaje, pues en algunos casos puede durar unas horas, en otros puede durar días o incluso semanas, ¿no? Me imagino que en algún caso incluso más que semanas. Normalmente viajas o intentas adaptarte un poco a los materiales de lo local donde vas a exponer, ¿no? Entonces, en este sentido, decir que aquí nos ha pedido, en un principio pues nos pidió un iPad para dibujar porque quería claramente pues, realizar una acción, una performance mientras impartía la conferencia, un iPad, un ordenador. No ha sido posible por todo el tema del Zoom y de la virtualidad, ¿no? Una pizarra con ruedas o algo que pudiésemos adaptar aquí, pero finalmente nos hemos dado cuenta que algo muy específico de esta Facultad de Bellas Artes son los caballetes de dibujo, ¿no? Del aula de dibujo de la asignatura de estatua, ¿no? De dibujo 1, y de hecho en la entrada de la propia facultad tenemos estatuas, ¿no? que proceden de ese aula de dibujo. Entonces me parece significativo porque también vas a realizar una pequeña acción de dibujar, ¿no? en estos tres caballetes que tenemos aquí a mi derecha. Bueno, el trabajo de Coco
Todo el mundo yo creo que lo conoce, ha sido expuesto en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes continentes. En España destaca el Centro de Madrid, en Canadá, por ejemplo, en la Bienal de Quebec, en Cuba, en la Bienal de La Habana, o en festivales, diversos festivales y encuentros en México, ¿no? Es decir, que actualmente reside en Madrid, ¿no? Agradecer, por supuesto, a la organización del Congreso por haber traído aquí a Coco y también al grupo de investigación Cuerpos Conectados de la Universidad de Barcelona. Y bueno, pues sí. Bueno, Coco, creo que me ha pedido que la conferencia iba a ser estructurada en 3 partes, ¿no? Sí. Me has dicho. Sí. Entonces, podremos intervenir en estas partes, ¿no? Cuando termine la parte de los trabajos que voy a presentar, pues el que quiera levantar la mano, preguntar lo que sea. Hola, ¿se me oye? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y me hace mucha ilusión estar aquí en la Facultad de Bellas Artes de Murcia, que no conocía, así que es un honor estar aquí. Y muchísimas gracias a la organización estelar de este congreso. Esta charla debería ser un poco larga, y como sé que todo el mundo quiere un poco de café también, la voy a ir adaptando a vuestra energía. Y también os voy a pedir que actuéis, en cierta manera, ¿vale? No mucho, que ya sé que puede dar miedo, solo un poquito. Y bueno, voy a empezar así. Voy a tener que leer por partes porque es demasiado larga y no me da la memoria. Pero bueno, me iré levantando, espero que os sea ameno. El pintor e investigador Paul Klee, que seguro que conocéis, anuncia: el dibujo es una línea que fue a dar un paseo. Y la línea es un punto que sale a caminar. Entonces nos imaginamos que yo soy un punto, ¿vale? Esta idea del punto y la línea nos vendrá estupendamente cuando lleguemos a la parte de constelaciones. Constelaciones de estrellas, géneros e identidades a las que hace referencia Dean Spade. Imaginemos, pues, que yo soy un punto y que cada uno de vosotros sois un punto. Estoy aquí. Esto va a ser difícil porque me tengo que ir moviendo, pero bueno. Camino 2 pasos tranquilos, o 1, y me desplazo aquí. Ese recorrido es una línea. De aquí a aquí. Busquemos otra línea. Cada una de vosotros es un punto. Mirad alrededor. Muy bien, así me gusta, la gente lo hace. Tended la mano izquierda hacia otro punto. Y dádsela hacia alguien. No, el punto es otra persona. Muy bien, muy bien. Ahora la mano derecha. Igual, tendedla hacia otro punto y dádsela. Muy bien. Ahora todo el mundo quieto porque os voy a dibujar rápidamente. Empiezo por usted nos mueva. Queremos no te muevas, te estoy dibujando. Hay niños que se chigan, que se están moviendo, buscándose la línea. Bien. Un punto ahí solo. Muy bien. La vigilancia siempre. Creo que hay que tenerlo todo el mundo. Allí con el puño. Muy bien. Sí. Muy bien.
Estupendo, estupendo. Aquí hemos establecido dos líneas. La línea que yo he creado cuando me he movido, ¿no?, en el espacio y en el tiempo, y la otra línea que es la que vosotros, las otras líneas, que es la que vosotros habéis creado al extender vuestros brazos y crear esas conexiones. Klee nos enseña que dos cosas son necesarias en el dibujo. El espacio, eso es evidente, y el placer de la búsqueda. El punto no se desplaza para ir al trabajo o para ir a la facultad o por un razonamiento productivista. Klee establece que el punto sale a caminar, que la línea sale a dar un paseo. En este sentido, el dibujo es un gesto flaneur, un gesto paseante, deambulante a la deriva en el espacio, según dice Wikipedia, abierto a todas las vicisitudes y las impresiones que le salen al paso. En su libro de pasajes, Walter Benjamin describe este acto de caminar a la deriva como un gesto que desafía al espacio urbano capitalista construido para provocar en el cuerpo, en movimiento del caminante, un deseo o una necesidad de consumo y producción, ¿no? Vamos paseando por la ciudad y tenemos todas las vitrinas que nos invitan a consumir, a tomarnos algo, a pararnos. El flaneur no compra y no consume. El flaneur observa los pequeños detalles, aquello que pasa desapercibido, las grietas, pasadizos subterráneos, baños públicos, disidencias de unas urbes planificadas por y para el control biopolítico de las masas. Si bien la primera característica del flaneur es pasear a la deriva, la segunda, nos advierte Baudelaire, es ser observador. Observador, dice Baudelaire, paseante, filósofo, llamadle como queráis. A veces es poeta, más a menudo se aproxima al novelista o al moralista. Es el pintor de las circunstancias y de todo cuanto las circunstancias sugieren eterno. Recapitulemos. El dibujo es un punto que pasea en el tiempo y en el espacio. Ese punto pasea porque quiere, sin rumbo, pero observando los detalles de su entorno formado por estructuras de poder. Ese punto es crítico. No camina para producir, sino que deambula por placer. Y ese gesto corporal del pasear y del placer es el que lo hace disidente. Establecemos, pues, desde ahora, si estáis de acuerdo, que ese punto se caracteriza por una triangulación. Paseo, espacio, placer. Y desde ahora empiezo esta presentación construida como una trilogía, a partir de esos tres vértices. Capítulo 1. El paseo, donde se versará sobre todo lo paseante. Mi propia trayectoria artística, la línea como gesto performativo, la delineación como paseo investigador, la desorientación, la fenomenología queer. Capítulo 2. El espacio, donde se discutirá sobre todo lo espacial. Desde la construcción del baño a las galaxias de género. Desde el espacio exterior hasta la inminencia del espacio queer. Capítulo 3. El placer, donde concluye esta conversación con una llamada al placer. Advertencia a los pasajeros de este viaje. Esta representación tiene un orden, pero sería incongruente proponeros una línea recta. Bueno, ahí no hay ninguna línea recta, así que... Al final de cada capítulo habrá un tiempo para un par de preguntas. Al final tendremos más tiempo. También yo voy a dibujar a veces mientras leo y las imágenes de las obras de las que voy a hablar están en mi Instagram. Ahí. Lo podéis compartir con quien queráis. Las imágenes están ahí para que las miréis ahora o cuando sea. También me permitiréis que en esta charla aplique las mismas metodologías de investigación que uso en mi trabajo. La metodología del juego de cuerdas. ¿Qué es el juego de cuerdas, sabéis?
Bien. Como podéis ver, me encanta jugar al Pictionary. Pues eso es una metodología que se llama el juego de cuerdas, que Donna Haraway denomina en inglés Cat Creador, que consiste en trazar líneas o hilos entre saberes que a veces pueden parecer alejados el uno del otro y que nos permiten establecer conexiones entre disciplinas, objetos, experiencias aparentemente inconexas. A mí personalmente también me gusta llamarla los saltos de Spiderman, porque yo soy muy así, voy de un sitio a otro y me encanta lanzar hilos de telaraña e ir saltando por los edificios del conocimiento, de la experiencia y de las aventuras. En esta sala, a partir de ahora, afirmamos que todos los saberes están interconectados y son relevantes, que no hay saberes mayores ni saberes menores, que no hay disciplinas más válidas que otras y por ello, a la manera de Jack Halberstam, esta presentación reivindica la teoría baja, la experiencia de conocimiento a múltiples niveles y sobre todo desafiando aquello considerado como exitoso en la producción de saberes cis-heteronormativa. Aquí proponemos un conocimiento de la baja teoría, de los bajos fondos, de los baños públicos, de los materiales baratos, de los garabatos hechos a escondidas, de la experiencia del fracaso frente a la norma. ¡Viva el fracaso! Pese a ser esta una conferencia plenaria en un congreso universitario, no pasa nada, ha sido fantástico. Pese a ser esta una conferencia plenaria en un congreso universitario en una facultad de Bellas Artes, os propongo una presentación a lo William Kentridge, es decir, desde el cuerpo y la acción, desde la narración y no la disección. Como en todo mi trabajo, asumo el papel de cuentacuentos. Se trata de una narración que os implica, eso ya lo habéis visto, que espero que os ayude y que os motive. Lo que os cuento podría haberlo contado de otra manera otro día, pero así saldrá también porque vosotros estáis aquí. Capítulo 1. El paseo. En el día de hoy habéis decidido venir hasta aquí para escuchar diversas ponencias, diversas presentaciones sobre arte e identidad. Os habéis levantado de la cama, habéis caminado hasta vuestro armario, hasta el baño, habéis salido por la puerta, algunos habéis cogido un autobús, un tranvía o el coche para venir hasta aquí. Y finalmente habéis llegado andando hasta el campus de la Facultad de Bellas Artes y hasta esta sala. Teníais un destino y vuestro cuerpo os ha traído aquí. Me gustaría saber si podéis levantar la mano para cuánta gente es la primera vez que venís a esta facultad. ¿Y cuánta gente viene aquí 2 o 3 veces por semana? Mitad, casi, muy bien. La experiencia de venir aquí no es la misma, ¿verdad? Según la cantidad de veces que habéis hecho este camino. Cuanto más extraños sois a ese camino, como la gente que ha venido hoy por primera vez, más os costará encontrarlo y seguirlo. Es posible, incluso probable, que os perdáis. ¿Cuánta gente se ha perdido viniendo? Muy bien. Oh, alguien a mitad. Bueno, eso cuenta con que sí. Si por el contrario venís a esta facultad todos los días, seréis capaz de encontrar vuestra aula casi sin haberos despertado. El cuerpo os guía hasta vuestra mesa. Efectivamente, muchos habéis comprendido que estoy haciendo una analogía súper in extremis entre vuestro recorrido hasta aquí y las líneas de normatividad que Sara Ahmed expone en su obra Fenomenología Queer. Ahmed establece que la normatividad se construye y se refuerza gracias a líneas de comportamiento. Estas líneas no son visibles y no son en su mayor parte conscientes, sino que se delinean gracias a gestos repetitivos, como el hecho de venir aquí todos los días. Ahmed se centra principalmente en 2 líneas, la de blanquitud y la de cis-heteronormatividad. Según ella, esas líneas nos son enseñadas desde nuestro nacimiento a través de acciones repetidas. Es lo que Butler, a quien llamaré Butler la segunda, porque hay una primera de la que hablaré luego, Judy Butler la segunda, denominaría performativas, hasta que estos comportamientos se convierten aparentemente naturales, es decir, no adquiridos. Los que venís aquí todos los días habéis internalizado el recorrido, frente a aquellos que vienen de fuera, de otra ciudad o incluso de otro país.
a las que les será mucho más difícil seguir ese camino porque es desconocido. Como artista visual, la imagen que Ahmed construye es especialmente poderosa. Ahmed utiliza la noción de performatividad de género establecida por Butler la segunda en 1996 para decirnos a nosotros, puntos, sujetos, que hemos visto antes, que somos todos puntos sujetos a esas repeticiones normativas, que somos también agentes trazadores de líneas. Nosotros, puntos que hemos salido a pasear, seguimos con una trayectoria establecida. ¿Hacia qué nos orientamos? ¿Hacia dónde y cómo nos desorientamos? ¿Qué nuevas líneas, genealogías, caminos trazados y hacia dónde nos llevan esos caminos a la deriva, sin destino establecido? ¿Qué pensáis de perderos? ¿Quién se ha perdido? ¿Por qué os perdisteis? Y la gran pregunta que aparece en Instagram, ¿cómo es posible perderse en la era de Google Maps? La película, que cuando hablo de la película de animación, Buscando a Nemo, recoge diversas formas de pérdida queer. Eso nos lo dice Jack Halberstam. El propio Nemo. ¿Quién ha visto la película? Muy bien, mucha gente. Perfecto. Ya sabemos todos de lo que estamos hablando. El propio Nemo se pierde, ¿no? ¿Quién es Nemo? No sé si sabéis que Nemo significa nadie. Entonces su propio nombre significa que ya está perdido. Pero bueno, el propio Nemo es un pececillo, payaso, con una aleta más pequeña que otra, que se pierde al salirse del territorio establecido del arrecife y de sus corrientes marinas. Recordemos que Nemo sale de ese espacio porque se pelea con su padre, que es sobreprotector, y al que no le gusta que actúe de cierta manera. Segunda pérdida, la pérdida de su padre, Marvin, que se pierde buscando a Nemo perdido y que lo lleva a salirse a las corrientes marinas habituales, provocando que conozca a otros peces que no encajan en esa corriente, en esa línea marina. Este viaje en los márgenes lleva a Marvin a replantearse la normatividad en la que ha vivido hasta entonces y por la que había sido tan estricto con Nemo. Las pérdidas de memoria de la pececilla Dory. Se trata de una pérdida temporal, según Halberstam, de una representación de la memoria queer inmanente, efímera, que pese a que se olvida una y otra vez quién es Marvin y qué está haciendo, nunca lo abandona. Es decir, demuestra la solidaridad con otro pez tan perdido como ella. Pero también recordemos que la película empieza con 400 muertes. Se supone que es una película para niños y el principio son 400 muertes. La de Coral, la pareja de Marvin y padre de Nemo, y la de sus 399 huevos, todos los hermanos de Nemo. Solo Nemo sobrevive a esta masacre. Aquí esta alegoría se ensombrece y nos recuerda que las líneas creadas por las personas disidentes siempre caminan entre fantasmas. Existe otra diferencia importante entre aquellas que venís a diario y aquellas que no conocíamos el camino, que es la atención a la observación. Observar y ser consciente del proceso de observación, no dar por sentado lo que vemos, sino verlo en todo su detalle. Podemos pensar en el género o podemos pensar en el sistema público de transporte en nuestra ciudad. Cuando estamos perdidos, desorientados por múltiples razones, nuestros pasos divergen de la línea marcada, observamos con más atención el entorno que nos rodea. Miramos cada detalle, puesto que de esta observación extraemos el conocimiento necesario para seguir avanzando. Ahora voy a contar una historia que tiene relación con estos caballetes de aquí y con algo que Pedro me ha dicho sobre las clases de dibujo que se hacen con esculturas aquí, ¿no? Yo hace unos años daba clases de dibujo, es algo que me gusta mucho hacer. Y por un lado daba clases en un estudio que yo tenía en el que impartía un taller para gente que tiene miedo a dibujar. Hay mucha gente que tiene miedo a dibujar. ¿Hay gente que tiene miedo a dibujar aquí? ¿No? Sí, pues esas clases que a mí me encantaban. Y por otro lado, daba clases de dibujo anatómico en la Facultad de Artes Aplicadas en Toronto. A los alumnos de mi taller, la gente que tenía miedo de dibujar, siempre les proponía ejercicios raros. Porque ya habéis visto que me gustan los ejercicios raros.
Les hacía dibujar con la mano no dominante, les hacía dibujar con los ojos cerrados, a mano alzada, de abajo arriba, etcétera, etcétera. Si tenéis ganas, luego dibujamos. Yo doy ejercicios fantásticos. También les pedía en la primera sesión que eligiesen 2 libros de la biblioteca del estudio y que dibujasen su forma. Esto parece muy fácil, ¿verdad? Porque un dibujo, ¿qué es? Pues es un bloque, ya. Un libro es un bloque. Sin embargo, por supuesto, había un desafío, que es que yo al final del taller tenía que ser capaz de distinguir qué libros eran. Y para eso no tenían que dibujar la portada, tenían que fijarse muy atentamente en las dimensiones y las proporciones de los libros. Si eran gruesos, si eran cortitos, si eran horizontales, verticales, cualquier cosa. Y era complicado. En ese acto de dibujar aprendían justamente a ver los libros por primera vez, no a dibujar un libro como creemos que es el libro. Gracias. Los dibujantes de dibujo anatómico eran mucho más complicados, porque ya tenían un conocimiento muy extenso sobre la práctica del dibujo y sobre sus normas. Es decir, que sabían muchísimo sobre el dibujo anatómico, sobre la forma del cuerpo, habían interiorizado todos los discursos y estrategias en torno a la representación del cuerpo humano desde una perspectiva occidental. Conocían a la perfección las llamadas reglas del canon. Yo creo que los dibujantes que han ido a clases de anatomía sabemos lo que es la regla del canon. Las relaciones numéricas, ¿no? Entre la cabeza de la figura y las relaciones numéricas entre la cabeza y cada una de las partes del cuerpo. Entonces, cada día venía un modelo y los estudiantes dibujaban el modelo. Y entonces me di cuenta que daba igual cómo fuese el modelo, que podíamos buscar modelos diversos en talla, tamaño, estatura, porque los dibujos siempre salían igual. Y salían como alguien que se suele dibujar bastante, que es el David, de Miguel Ángel. Yo esto le llamo el síndrome del David. Así que un día les dije que no había modelo y que se iban a dibujar a sí mismos. Y que tenían, lo primero era ponerse en la postura del contraposto. ¿Sabéis lo que es el contraposto? Voy a actuar el contraposto. Es muy fácil. ¿Cómo? También, exactamente. Curva brasiliana o contraposto. Si le faltan brazos, perdón. Efectivamente, la curva brasiliana o contraposto. El contrapuesto es una postura que la gente que ha estudiado historia del arte o pintura hemos visto muchas veces. Y si pensáis en el David, es la postura que tiene el David, también es la postura que tiene Michael Jackson en la portada de su disco Bad. Lo que es interesante es porque no hay tantas portadas que tengan la postura del contrapuesto. El contrapuesto se caracteriza porque rompe la simetría de la figura. La primera es simétrica, la segunda no tanto. Al hacer que el peso del cuerpo descanse sobre una pierna, lo que lleva a que las líneas de los hombros y las caderas se crucen en algún... Aquí me he exagerado un poco para que veáis que se cruzarían en algún momento. Básicamente es la postura que a menudo adoptamos cuando estamos esperando el autobús, o al tranvía, o al metro, o al amigo que siempre llega tarde. Es una postura que no nos cansa. Y es una de las posturas básicas del dibujo anatómico. Y que, sin embargo, estos estudiantes que estaban en el nivel más alto de dibujo anatómico, que eran estudiantes internacionales excelentes, que luego han ido a ser animadores, que no sé si sabéis que para los dibujantes es sumo, es ser animadores de videojuegos o de películas, pues estos estudiantes fantásticos no conseguían
ponerse en contrapuesto. Pero ellos mismos no sabían ponerse. Por fin les dije, es como si estuvieseis esperando el autobús. Y eso sí funcionó. Así que una vez conseguido, les pedí que sintiesen la tensión de sus músculos, sus articulaciones, que observasen sus giros, los lugares donde aparecía dolor o cansancio, los volúmenes que marcaban las luces, las medidas de su cuerpo, las proporciones entre las distintas partes y que se dibujasen. El ejercicio fue un gran fracaso. Un fracaso a lo Puig, en el que la falta de éxito visibiliza las estructuras normativas en las que se opera. Estos estudiantes, excelentes dibujantes, podían dibujar al David de Miguel Ángel y, sin embargo, no podían dibujarse a sí mismos. Utilizo el síndrome de David porque el David es una abstracción, una idea esculpida en mármol para representar materialmente un canon, es decir, un concepto matemático inmaterial. El cuerpo de David es una norma que aprendemos a admirar y a dibujar una y otra vez, ¿no? Como todas las esculturas, la Venus del Nilo, que también está por ahí, etcétera, etcétera, hasta que olvidamos que nunca fue un ser humano real y que no estaba hecho para ser un ser humano real. Este síndrome del David opera a dos niveles. Por un lado, dejamos de observar y de observarnos con atención, porque interiorizamos que la figura humana es de unas proporciones del David. Dibujamos a las personas reales según el canon expuesto en una escultura que nunca tuvo la intención de ser realista, sino de representar un ideal matemático. Y por otro lado, acatamos que estas proporciones del David son el ideal perfecto al que todos debemos aspirar, midamos o no 6 cabezas, que es el canon. Dibujamos al David y normalizamos su cuerpo, normalizamos cuáles son las medidas correctas, la edad correcta, el volumen correcto, las facciones correctas. Lo dibujamos una y otra vez hasta que se nos olvida que nosotros somos las únicas personas reales. Este es el proceso de normalización que Ahmed describe también con la niña. Gesto tras gesto, paso tras paso, seguimos la línea y con nuestras acciones la reforzamos hacia nosotros mismos y hacia los demás. No solo marcamos aún más con nuestros pasos el camino establecido, como ocurre en los caminos abiertos por la gente en la hierba, ¿no? Esa es la idea, sino que al seguir la línea nos orientamos, posicionamos nuestro cuerpo en una dirección a la que nos dirigimos. Y al hacer esto, dejamos de ver todas las alternativas. A este proceso por el cual extinguimos otras posibles orientaciones, miradas, narrativas, experiencias, la teórica de performance Liana Taylor lo llama perspecticidio. Es decir, el asesinato de perspectivas y miradas otras perpetradas por las estructuras de poder y saber que al introducirnos en estas líneas nos exigen también una orientación. Frente a esos conceptos solidificados en piedra, este dibujo, que es un punto, que camina, por tanto que se mueve, se pierde y observa, un dibujo que no promete universalidades, sino solo deriva y encuentros con lo desconocido. A mí me gusta mucho una artista, que no sé si conoceréis, que se llama Lucy Lyons. Es una dibujante británica cuyo trabajo se centra en lo que denomina delineación, que es una metodología que describe cómo dibujar el camino del conocimiento. La delineación consiste en un trazado negro, como ese, sobre papel blanco, hecho a partir de la observación con dignidad, dice ella. La noción de dignidad significa que nada debe ser dado por hecho y que a menudo dejamos de mirar lo cotidiano y lo familiar en detalle porque creemos que conocemos esas cosas muy bien. Tomar el tiempo de mirar de verdad nos hace no solo salir de esa instantánea de lo que creemos que hemos visto como turistas tomando fotos durante las vacaciones, sino que nos hace participar en una relación recíproca que implica comprensión y respeto. La presencia del objeto es tan crucial como la presencia del observador relacionándose con el objeto. En su trabajo, Lucy Lyons delinea esqueletos y cuerpos de pacientes con fibrodisplasia osificante progresiva, una enfermedad rara degenerativa que causa la calcificación y osificación de la masa muscular de los enfermos hasta su fallecimiento. Lyons trabaja en colaboración con centros médicos, doctores especialistas y los propios pacientes y crea dibujos a tamaño real de esqueletos o cuerpos afectados por la enfermedad.
Estas delineaciones han servido a científicos y a pacientes para comprender mejor la enfermedad. De hecho, Lyons colabora regularmente con centros de investigación y hospitales en el Reino Unido. La obra de Lyons revela información sobre la enfermedad a los propios médicos especializados y genera conversaciones que permiten establecer protocolos con los pacientes y las familias. Pese a ello, según sus propios escritos, estas contribuciones no constituyen el objetivo principal de Lyons. Su indagación como artista se centra en dibujar el camino del conocimiento, es decir, establecer cómo el dibujo puede ser generador de conocimiento y agente de cambio. Recapitulemos. El dibujo es una línea que sale a dar un paseo. La línea es un punto que sale a caminar. Perderse es salirse de la línea marcada. La delineación es dibujar el camino del conocimiento y del cambio con dignidad. La dignidad es dibujar sin ideas preconcebidas, sin bocetos, sin objetivo estético, sin borrado de errores. La dignidad es la deriva y el placer. Fin del capítulo primero. ¿Preguntas? Os he dado miedo, ¿eh? ¿Es una curva respecto a una línea recta? Pues la verdad es que no. No sé. ¿Tiene la respuesta? No sé, yo creo que las líneas rectas son muy difíciles de mantener y son bastante abstractas. De repente me oigo. No sé a qué te refieres, si puedes desarrollarlo un poquito. Ah, era un juego. Es verdad que tenemos a gente que está en Zoom. No sé si alguien en Zoom tiene alguna pregunta. Haced preguntas porque vamos a empezar con un ejercicio en el que vais a tener que hacer vosotros. ¿No? Entonces, aquí hay agua. Perfecto. Bueno, pues os voy a decir el ejercicio y yo mientras bebo agua. ¿Vale? Capítulo 2. Bueno, voy a poner el nombre de esta gran dibujante, por si la queréis buscar, Lucy Lyons. Muy bien. Bueno. ¿Listos? Capítulo 2. El espacio. Yo os quería pedir que os levantaseis. Así nos despertamos todos un poquito, ¿no? Y también para que sepamos de qué estamos hablando, porque no tiene mucho sentido que yo os hable del espacio cuando estamos en el espacio. ¿Verdad? Entonces vamos a tomar unos minutillos. Yo había puesto 7 porque el 7 es un número muy simbólico en esta presentación del espacio, para observar y para que sintáis este espacio en el que estamos. Y también la gente que está en casa, que no se escape, que también se puede levantar y actuar en el espacio en el que están habitando. Os voy a pedir que caminéis por el espacio y lo miréis bien, casi como si lo dibujaseis, pero no hace falta dibujarlo. Y os voy a hacer algunas preguntas mientras camináis. ¿Vale? Vamos a empezar a caminar. Yo voy a hacer preguntas sobre el espacio alrededor. Bueno, os voy a hacer las preguntas, no tenéis que responderme, son para que las penséis. La primera es, ¿de qué tamaño es este espacio? De 50 metros cuadrados, muy alto. Podéis pensar solo el tamaño, puede ser grande, puede ser muy pequeño en comparación con otros espacios. ¿Cómo el espacio orienta vuestros cuerpos?
cómo el espacio orienta vuestros cuerpos. Es decir, cómo el espacio os hace caminar en una dirección o en otra, hacia un sitio, hacia otro, los pasillos, las puertas. ¿A qué temperatura están las paredes? ¿Y cuál es la textura? ¿Algún chicle? ¿Crees que tenía la intención de ser lisa pero se hizo rugosa o no? Se le dieron capas y creo que algo así como una lija en algún piquito. Vale, muy bien. O sea, tú sientes ese rodillo, ¿no? Estás viendo como... ¿Cuáles son los materiales que veis alrededor? Madera, cemento, plástico, tela, luz, piel, sonido. ¿Hacia dónde se dirige vuestra mirada? ¿Cómo son las luces? Sí, esta, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige vuestra mirada? ¿Cómo son las luces? Al techo, están en el techo, ¿no? Y está. ¿Cómo sabéis de que se trata de un salón de actos? Hay un cartel, ¿qué más? El rey. El rey. Oh, se nos fue la luz. ¿Cómo que quieres decir? ¿Cómo la jerarquización del espacio? Muy bien. La jerarquización del espacio. Los ordenadores, la pantalla, ¿no? El proyector. ¿Qué ruido produce el espacio? ¿Eco? ¿Sentís que hay mucho eco por allí? No, es que yo como tengo un micro... ¿Eco corto? Por ejemplo, ahora que están subiendo aquí a la tarima se oye... Ahí se oye más, ¿no? Pero si vosotros camináis allí no se oye tanto, ¿no? Eso sí, sí se oye. Está hecho de un material, cemento, ¿no? Que si tenéis zapatos de goma hace ruido. ¿Cuántas esquinas hay? Nueve esquinas. No se pueden contar. ¿Y qué pasa si os agacháis y miráis el espacio desde lo más bajo que podáis? ¿Cambia en algo el espacio? ¿Qué es lo que veis que antes no veíais? ¿El suelo? Las bolsas. Muchas cosas que antes no sabíais que estaban. Oye, ¿y creéis que los espacios, que este espacio tiene un género? No, pero... O sea, si pensáis en el espacio, no en la gente que está, el espacio. Aquí nos hemos quedado un poco, no sabemos. Si el espacio, en general, sin incluir a la gente, el espacio.
lo lanzo para que luego hablemos de cómo si los espacios, a lo mejor este no tiene, pero ¿creéis que los espacios tienen género? Sí. Sí, claro, se asocian. Los espacios se les asocian género, ¿no? O sea, eso es lo que me refería. Bueno, podemos volver a sentarnos. Ya nos hemos despertado un poco. Muy buen trabajo. Vamos a volver sobre estas preguntas. Bueno, ya hemos hecho el primer 7, que era el 7 del ejercicio. Pues sentados tranquilamente, que ahora viene la historia interesante. Bueno, el 7 de marzo del 2020, que os acordaréis que era justo antes de que aquí se explotase la pandemia, el 7 de marzo del 2020, el proyecto TX1 de la artista transxenogénero Adriana Nuz despegó hacia la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave Falcon 9. Dentro de un contenedor especialmente diseñado viajaban 3 esferas de resina de aproximadamente 4 o 5 milímetros de diámetro. La primera contenía un fragmento de una pastilla de espironolactona, un bloqueador de testosterona. La segunda, un trocito de un parche Vivel Dot que provee estrógeno. La tercera, una esculturita hecha a mano en forma de saludo hacia las otras senoidentidades no terrestres. En una carta dedicada a su interlocutor alienígena, Nuz escribe: a bordo de este cohete está TX1, la primera obra de arte que envió al espacio. Incluye fragmentos de mis medicaciones de reemplazamiento hormonal y espero que signifique un éxodus de este planeta para las personas trans, queer y xenotípicas para las que la Tierra no es siempre un lugar agradable. Pero debo decirte un secreto que nunca le he contado a nadie. Parte de mí también iba en esa nave. Envié un parche que ya había usado, con células de mi piel muerta. Creo que es la primera vez que sepamos que parte de la experiencia transgénero ha orbitado alrededor de la Tierra. Pero realmente no lo sabemos, porque no tenemos ni idea de lo que fue posible en tiempos pasados, antes de que nuestras historias fuesen quemadas. En este capítulo vamos a viajar de lo macro a lo micro, siempre dando saltos entre vértices, trazando líneas de hilo de telaraña, mezclando sin pretensión de orden los distintos significados de la palabra espacio. Empezamos con TX1, esta formidable aventura espacial de transidentidades. Transitamos también por casas, pasillos, armarios y, por supuesto, mi sitio favorito, los baños públicos. El tema del espacio es realmente grande y complejo, así que haré lo que pueda para perderos, porque perderse, como ya hemos hablado, es necesario. Como hemos dicho, soy un punto, camino 2 pasos, he trazado una línea en el espacio. Sin espacio, es decir, sin distancia entre el allí y el aquí, no hay línea. Adriana Nuz estaba aquí y ahora está allí, aunque también aquí. ¿Por qué? Nos dice Adriana, TX1 retornó a la Tierra el 7 de abril del 2020. No se quemó el contacto con la atmósfera, no fue desechado, así que ahora lo tengo en mis manos. Ha cambiado y no ha cambiado. Las cosas que viajan al espacio tienen un aura.
Un aura que no podemos explicar, pero que está relacionado con los otros mundos más allá de nuestra atmósfera. El aura está relacionada con una resiliencia que dice: nosotros podemos ir al lugar donde existir es más difícil y volver. Vives, más fuertes que antes, con nuevos brotes de posibilidades, intentando encontrar su lugar en el suelo. Seguramente para algunos de vosotros los escritos de Nuh, esa carta que escribe a los alienígenas, os suenan a Butler la primera. Los libros de las parábolas de Octavia Butler. Butler la primera, porque precede a Judith Butler, que a partir de estas charlas, espero que llamemos Butler la segunda, describe específicamente en la parábola del sembrador, 1993. ¿Quién ha leído la parábola del sembrador? Bien. Es un libro muy impactante, y merece la pena leerlo, sin duda. La parábola del sembrador. De nada. La parábola del sembrador describe un país, Estados Unidos, en el que la violencia de las estructuras sociopolíticas y económicas hacen la vida invivible para la gran mayoría de la población, que siempre está desbancada en los márgenes de una norma que se vende como deseable. Butler la primera define la Tierra como el lugar de vida precaria, es decir, en peligro, y el espacio como el cosmos de posibilidades. Os propongo una última metáfora espacial, la de la galaxia de géneros. El feminismo ha defendido durante mucho tiempo el concepto de una línea entre géneros masculino y femenino para exponer que las personas podemos no estar solo en esos dos vértices, sino también entre ellos. El legalista Dean Spade propone que no se trata de una línea recta, sino de una galaxia de géneros, en la que las múltiples identidades coexisten en 3 dimensiones. No solo entre lo masculino y lo femenino, sino que la intersección con otras experiencias e identidades produce numerosas identidades vecinas parecidas. Yo añadiría a esa galaxia una cuarta dimensión. Una cuarta dimensión fundamental en el estudio del espacio, que es la dimensión del tiempo. Una línea es también un viaje en el tiempo de un punto, como hemos visto conmigo. Una identidad puede cambiar con el tiempo. Nuestras identidades surgen, otras identidades desaparecen, todos nos expandimos o cambiamos. Voy a poneros los nombres de la primera y Disney. Ahora hablemos de verdad. El cuarto de baño. En 2019, mi queridísima amiga Magda González Mora, que es una gran curadora de arte cubana, me invitó a participar en una exposición que formaba parte de la Bienal de La Habana, la número 13, donde, por cierto, me encontré contigo, en una plaza. Cuando hablábamos de la obra que quería que llevase, me comentó que la galería, es una casona enorme de 3 pisos en el centro histórico, estaba en remodelación y que al final de la exposición toda la planta sería renovada. Así que iban a tirar los muros, iban a cambiar la disposición de las salas, el suelo, las luces, todo un cambio absoluto. Y en ese momento surgió la idea de que yo interviniese el baño de esa galería.
porque yo ya he hecho muchas instalaciones en baños públicos. De hecho, fue mi primera exposición, que fue en Murcia, en el Centro Párraga. Ya hice este trabajo que se llama Gender Poo en esos cuartos de baño. Pero además de hacer esta exposición, lo que me interesaba es que la promesa de esa destrucción de la sala, me abría la posibilidad de crear una obra permanente. Puede sonar contradictorio, pero no lo es. En los otros espacios siempre me pedían que se pudiese quitar la obra, ¿no? Que la obra fuese desmontada sin que dañase el espacio demasiado. Y aquí, como el espacio que iban a tirar, pues realmente podía hacer lo que quisiese. La obra que hice en La Habana, esos días, se llama Ver o no ver, y de nuevo la podéis ver en Instagram, pues he subido imágenes de ellas y de otras obras en el espacio que he hecho. Y esa obra está compuesta de varias cosas. ¿Por qué? Porque Marta quería que hiciese una instalación que llevo haciendo desde el 2008, que a lo mejor habéis visto. Es una serie de 80 dibujos vectoriales que imprimo siempre en lo más barato. Yo estoy por el material barato, porque no solo porque no tengo tanto dinero, sino porque aparte creo que acerca a la gente. Porque una hoja, un folio, todo el mundo va a tener un folio en la mano y sabe cómo se siente. Y me gusta eso. Bueno, estos dibujos se llaman género caca, Gender Poo, y normalmente los coloco en el cuarto de baño, siempre empezando por uno que fue el primero que yo creé, que se llama La Sirena Bigotuda. Lo tengo aquí tatuado, pero aparte mi queridísima amiga Eva se ha traído una camiseta, no sé si te importa levantarte que la vean, todo esto es súper performativo, no estaba preparado. Muchas gracias. Bueno, ¿dónde es eso? Bueno, aquí está Eva con su camiseta, que aparte hicieron otras grandes amigas nuestras, Bárbara y Momo de Sevilla, y que creo que su aviación. Y Eva tiene una. Aquí está. Muchas gracias. Bueno, estos dibujos, como habéis visto en La Sirena Bigotuda, pues imitan de manera sarcástica los símbolos clásicos del cuarto de baño. Y justamente ese fue el primero que hice después de que me echasen de varios cuartos de baño y le dije, se me tengo que hacer yo mi propio símbolo, ya está bien. Y como a mí me gusta la playa, como Eva también sabe muy bien, y mi madre, que también está aquí, pues dije yo, voy a ser una sirena. Y como tengo bigote y me gusta, pues dije yo, voy a ser la Sirena Bigotuda. Y de ahí surgió este dibujo, que no pretendía más que ser un ejercicio de clase. Lo digo por los estudiantes aquí presentes, nunca sabes a dónde te va a llevar un ejercicio de clase. Y la gente, entre esa gente, Eva y otros amigos, empezaron a pedir, yo también quiero un símbolo, haz este símbolo para este evento, bla, 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 bla. Al final hay más de 80 que se puedan ver, hay mucho más de 80 que son privados por diversas razones. Y es la exposición que yo he hecho que más he expuesto y que más ha viajado sin mí, porque aparte lo digo aquí públicamente, si tenéis un evento, mientras sea un evento de tipo activista, comunitario, social, yo os los envío en PDF y os digo cómo ponerlos. Entonces, claro, la exposición ha viajado mucho más que yo. Se ha expuesto en los 5 continentes en este momento. Así que espero alguna vez poder seguir. Y aparte esta obra también se ha expandido a otras formas. También hago talleres, he hecho muchos talleres con jóvenes LGBT, he hecho talleres con niños menores de 6 años, en el Conde Duque, por ejemplo. He hecho talleres con estudiantes de universidad, etc. Pero cuando Marta me propone hacer esta exposición en La Habana, yo le digo, mira, no, ya me aburrí. ¿Por
porque la paciencia no es una de mis grandes virtudes y llevo 10 años haciendo la misma exposición, aunque el sitio sea diferente. Así que le propongo a Marta mezclar dos materiales diferentes, dos medios diferentes, los folios de Genderpool y luego el dibujo, como lo que estoy haciendo. Dibujo en blanco y negro, con tinta, sobre los azulejos blancos, sobre la porcelana vieja, sobre el suelo del mosaico, la bañera vieja, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que había en ese baño. Magda me manda los planos, la foto del baño, no sirve para nada, porque a mí solo me sirve estar allí. Y aparte, porque las paredes estaban húmedas, cubiertas con capas de pintura de varios colores, incluso había un grifo que no aparecía en ningún plano y que servía para llenar los cubos de agua para la limpieza y que goteaba continuamente. Además, no podía llevar mis propios materiales y voy a hablar un poquito de lo que Pedro ha mencionado antes, y solo podía llevar un rotulador exactamente como este, un rotulador negro grueso que no sobrevivió al primer contacto con la pared húmeda. Pero todo eso fue maravilloso, porque me obligó a improvisar, a trabajar sin bocetos, a estar a la escucha atenta y cercana del espacio, a celebrar los obstáculos, las goteras, las grietas. Y son todos estos principios de los que hablan los hilarios, del trabajo del dibujo con dignidad. Como no podía llevar mis materiales, hice amigos entre los artistas y los galeristas cubanos que me dieron y me prestaron materiales y con los que me tomé varias cervezas. Eso no es parte de la historia, pero sí es parte de la historia siempre. Ellos me prestaron tinta, pinceles, cubos, cola para hacer engrudo, trapos, tijeras, cúter, papeles, y empecé así a dibujar con tinta un falso espejo en la pared con un falso autorretrato. Luego dibujé una figura en la bañera a partir de una foto que había tomado de mí en una bañera. Luego dibujé lo que no estaba, una toalla, un vasito con pasta de dientes, una botella de champú con mensaje, un rollo de papel higiénico. Lo dibujo y de repente aparece algo que no estaba allí, en ese baño. Dibujo la ropa tirada por el suelo, dibujo unas piernas y un vientre en la taza del váter, dibujo unas zapatillas como las mías cerca de la puerta. En la ventana del baño coloco un cartón desde el que la persona que está dentro puede mirar hacia afuera, pero las que están fuera no pueden mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve? El título de la obra es Ver o no ver. Y ahora empieza la parte interesante, que es que el día de la inauguración había más de 400 personas en esa galería. Solo hay un baño en la galería. Y el baño estaba llenísimo de personas que observaban ese gran dibujo con las paredes, el suelo, el techo, la ventana. Y aparte, como a mí también me gustan los juegos, como por allí, yo había hecho un juego que quien descubriese la figura de Genderpool que estaba repetida, le iba a regalar un dibujo firmado. Con lo cual estaba todo el mundo pegando, mirando, porque hay 80, es muy difícil. Pero también había gente que necesitaba usar el baño. Y para usar el baño tenían que decírselo a las 20 o 30 personas que estaban allí dentro de perdona, pero necesito mear. Puedes salirte y luego ver la obra. Luego está el problema de la taza. ¿Se puede mear en el arte? Esa es la pregunta que la gente me hace. ¿Se puede mear aquí? Pues no había más sitio. ¿Este es el espacio de una obra de arte o es un baño o son las dos cosas? Pero la gente que era valiente y se atrevía a mear en el baño tenía una recompensa, que es que al cerrar la puerta, solo al cerrar la puerta, aparecía un dibujo que estaba escondido y que unía todas las partes. Y solo ellos podían verlo. Bueno, no os voy a contar ese dibujo. A que creéis que sí, pero no lo voy a contar. Porque la obra que se hizo, ¿no? Y que se me prometió que iba a ser destruida, nunca se destruyó. La galería se renovó todo, menos la planta, menos el baño de esa planta. Renovó completamente la planta, menos el baño, porque quiso mantenerlos. Lo digo porque si pasáis por La Habana, pues ya sabéis dónde mear. Ahí está la obra.
Os quiero preguntar ahora la diferencia entre esta sala y el cuarto de baño. Por ejemplo, el cuarto de baño de aquí. ¿Habéis ido al baño? Muy bien, hay que ir siempre al baño. Siempre. Muy interesante. ¿Veis alguna diferencia? El color, hay azulejos de colores. El olor. La luz. Hay espejos. ¿No? Los materiales, los materiales son diferentes. El sonido. Siempre hay la intimidad. ¿Cuando cierras la puerta o antes? Como otra que... Ah, por aquí es que no hay mucha intimidad, no sé si hay. Hay baños de género, hay una separación. ¿Cómo? Sí, aquí estáis todos dirigidos hacia mí y en el baño entráis por una puerta. Es que los baños están siempre construidos de la misma manera. Se entra y siempre tienen los espejos, los lavabos y luego tienen todo lo demás, tazas, pide, lo que sea, está todo cerrado. Eso es lo importante. Los baños públicos ya sabéis que es un temazo queer, ya lo sabéis, es un bestseller. Aparecen siempre en las novelas y en las películas donde se representan personas con identidad de género disidentes. Son el espacio que resume y enfatiza en su máxima expresión los códigos de género cisnormativos. A mí me encantan los baños, ya lo sabéis, y podría contar la historia del baño, pero no hay tiempo, podemos hacerlo luego, porque representan la codificación material y espacial del régimen cis-heteronormativo y colonial en su máxima y en su mínima expresión. Máxima porque el régimen no se esconde, sino que utiliza los baños como herramienta de su propio discurso. No solo los baños separan entre dos géneros, sino que refuerzan la distinción entre ambos. En los baños, cada detalle, cada objeto, cada material sirve para realinear los cuerpos que entran en ese espacio. También es mínimo porque está tan bien hecho que nos olvidamos de esa estructura y la vigilancia que ejerce hasta el punto de hacerse autovigilancia. En el baño siempre pensamos en los símbolos, ¿no? Como te has dicho, Pedro, como reiteración del régimen cis-heteronormativo. Pero quizá es mi propuesta porque es el más evidente, es el más inocuo. Pero pensemos en los materiales, que es lo que estábamos haciendo aquí. Los materiales de los baños, ¿qué son? Los espejos, los azulejos, la porcelana, el metal, la madera pintada, también de una manera muy opaca. Por un lado tenemos materiales que reflejan la imagen, ¿no? Los espejos, por ejemplo, pero también los azulejos y el metal. También pensamos en la porcelana, que amplifica los sonidos, para saber si alguien está meando de pie o sentado o no está meando. Y eso lo dice el sonido. Y utilizamos un material que hace muchísimo sonido. Por otro lado, tenemos la cuestión de la porosidad. En el baño público, los materiales no son porosos, ni tienen arrugas. Por supuesto, esto también está relacionado con una cuestión de limpieza, que nos llevaría a otras conversaciones sobre el objeto del cuarto de baño. Pero también lo podemos hablar desde el género y cómo la porosidad no está permitida. A mí me encantan los materiales. Y desde el feminismo y la teoría queer cuestionamos muchas veces los colores, ¿no? Cómo con los colores se les asocia un género, al rosa, al azul, al violeta. Sin embargo, no planteamos con tanta atención como a las texturas y a los materiales también se les asocia un género. Un objeto sedoso, es áspero, es suave, es duro, es de metal, es de tierra, de terciopelo, de rejilla, de acero, de madera, de cemento. ¿Qué género tienen las texturas, los materiales? Cada material tiene una temperatura, una dureza, una capacidad para reflejar la luz y el sonido. ¿Cómo afectan esas características al espacio que habitamos? Mi pregunta de antes, ¿tiene género el espacio? Con esta pregunta surge otra, y es la cualificación del espacio. En mi trabajo, la cualificación consiste en desorientar a la persona que habita el espacio para provocar cuestionamientos sobre las estructuras de normatividad, principalmente cis-heteronormatividad. Entonces, por ejemplo, el hecho de pintar un baño que hace que la gente tenga que públicamente decir tengo que mear, eso afecta a esa idea, ¿no?, de lo abyecto, de lo privado.
Purificar el espacio es, por tanto, sacudir las ideas sobre lo que el espacio es y es interrumpir la orientación que el espacio ejerce sobre los cuerpos. Es promover que, a la manera de Adriana Nuz, podemos alcanzar una multitud de posibilidades. Christopher Reeve, el historiador de arte, que no el actor, nos lanza esta magnífica afirmación. Todo espacio es inminentemente queer. Esto es como mi mantra. Todo espacio es inminentemente queer. En la mesa anterior se ha expuesto que permanecer en el espacio público es un gesto de disidencia y se ha hablado que de los cuerpos que ocupan sitios. La práctica de la teoría queer promueve el movimiento, el pasar, el atravesar. Y José Esteban Muñoz nos expone que lo efímero es una característica fundamental de la memoria queer. No el efímero como aquello que desaparece, sino como aquello que se queda flotando en el aire como un rumor. Aquello que permanece como señales liminales, como memorias desgastadas, pero permanecientes. El ejemplo más obvio de esto es la purpurina. Una vez que se lanza purpurina, es imposible limpiarla completamente. Es lo que pasa con los espacios queer y con la memoria queer. Una vez que se hace un gesto queer, no desaparece. De esta manera, Reeve nos habla de un espacio público queer. La propia presencia del gesto queer, del cuerpo queer, hace el espacio queer. Lo queer aquí no es tanto un adjetivo como un verbo. Por eso yo digo queerificar el espacio. El cuerpo transforma el espacio, el cuerpo queerifica el espacio. El cuerpo o la pegatina o la pintada en el baño. Pero además de pensar lo queer como acción y como un rastro o un murmullo de lo que ha pasado por allí, la afirmación de Reeve establece una amenaza. Todo espacio es inminentemente queer. Todo espacio puede y debe ser queerizado, tomado por la disidencia, desorientado, alterado, retorcido. Esta sala, esta escuela, este campus, esta universidad, la calle en la que vivimos, la iglesia del pueblo, la plaza de la fiesta, los baños del bar, las bibliotecas, los restaurantes y los despachos. Todos son inminentemente queerizables. Recapitulemos. El universo es queer. Los cuerpos trans van y vuelven de las estrellas. Somos cosmos. Nos encanta dibujar en los baños y queerizar todos los espacios. ¿Preguntas? ¿No? Pues vamos al último capítulo, que es el más corto, porque es sobre el placer. Y es corto porque quiero que habléis. En geografía y en los estudios culturales, cuando hablamos de la perspectiva queer o trans sobre el urbanismo, y se llama la arquitectura del placer. No sé por qué se me da ese nombre, pero me parece interesante, así que lo adopto. El placer está muy presente en los estudios del espacio queer. El placer que no es solo sexual, sino también el placer de la disidencia, ¿no? El placer de la deriva, que no se rige por la necesidad de consumo de la productividad, sino por el placer de hacer algo. El placer de dibujar en los muros, el placer de cambiar de rumbo, el placer de un helado un lunes cuando es hora de trabajar. Las producciones audiovisuales y literarias de la experiencia transgénero y queer, que mayoritariamente están creadas por personas cis y heterosexuales, han creado una narrativa arquetípica de la experiencia traumática de la disforia de género, que es ese momento en que una persona siente dolor, el trauma de un género impuesto al nacer que no se corresponde con su género sentido, con su género real. Sin embargo, por un lado, se obvia que el trauma no recae tanto en ese momento de toma de conciencia como con la violencia ejercida por la sociedad frente a esa situación. Por otro lado, estas narrativas devalúan la aforia de género. Yo creo que mucha gente oye hablar de disforia de género y no tanto de aforia de género. ¿Qué es la aforia de género? La aforia de género es el placer de poder representarse, identificarse, vestirse, ser, según el género sentido, el género real, en vez del género asignado. Y ese placer, según varios estudios, y os puedo pasar luego por Instagram,
Ese placer es la primera causa de concienciación trans, por delante de la disforia. Y ese placer debería llevarnos a reconsiderar las narrativas y representaciones, ¿no?, de las películas, de los libros. La aforia de género, en una sociedad que sigue considerando lo queer y lo trans como fracaso, viva el fracaso, no está considerada en los protocolos médicos psiquiátricos de cambio de sexo y de género, mientras que la disforia sí lo está. El trauma sí, pero el placer no. Por ello, reivindicar el placer no es una reivindicación del hedonismo, que también, sino una reivindicación de la vida vivible, como la llama Butler la segunda, y una reescritura de las narrativas que incluya el placer, ya que el placer siempre está en el centro del movimiento de ese punto flaneur. Reivindicamos el espacio y el tiempo. El baño es y ha sido siempre un espacio queer, inminentemente queer, un espacio de amenaza, un espacio de lo obsceno, de lo abyecto, de lo perverso, de lo secreto, del sexo, de lo que no debe ser visto. Reivindicamos no que se vea, ya que la visibilidad extrema es peligrosa, sino que de los baños se contamine la ciudad de placeres. Recapitulemos. Los baños de esta facultad ya son inminentemente queer. Esta facultad ya es inminentemente queer. Queerizarla, pido a los estudiantes y profesores aquí presentes, queerizarla hasta el cosmos, transgenerizarla hasta el espacio. Y ahora el placer es mío de escuchar vuestras preguntas. Ánimo, ánimo. Hola, me llamo Ione, Hola, soy Ione. no binaria. Y lo que has comentado antes sobre la galaxia de géneros, creo que entra mucho sobre con el parábola del género no binario, y en verdad como que más sí, como que definir el género como algo en constante construcción sería como la cosa más coherente que podríamos hacer, porque situarnos de manera inamovible sobre un plano sería como lo más cómodo y realmente no estaríamos haciendo un cambio. Y también lo que has dicho sobre la euforia de género, que es algo que no se representa nada, como tú has dicho muy bien, y que en todas las representaciones queer que tenemos sobre personas trans, y no me pongo a hablar sobre representación no binaria porque es literalmente inexistente, se nos encasilla en esta idea de que ser trans es un sufrimiento constante, de que somos enfermas, de que no podemos vivir sin cambiar nuestro cuerpo, como nos reducen a un significado muy básico y que nos fuerzan incluso a veces a hacer cambios en nuestro cuerpo que son irreversibles por el hecho de pasar por el filtro de ser visibles y de ser válides al final y al cabo. Y como que en verdad lo más revolucionario ahora mismo, siendo trans y siendo no binaria, sería rechazar todas estas ideas sobre la transición médica, aunque sí es verdad que yo me hormono y tal, pero bueno, esos son temas más personales. Pero como que la gente tiene muy asociado el físico con el género y que se representen y se intente incluir personas no binarias, personajes en películas, representación no binaria, disidente, que huya de esta norma de transicionar para ser válido. Creo que sería la herramienta que necesitamos para realmente visibilizar y que se conozca el no binarismo. Totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Muchas gracias. Hola, Coco. Me ha encantado tu presentación, todo lo que has como ido transitando. Pero hay una cosa que me ha hecho pensar cuando lo has nombrado, que es cuando te dibujas en la bañera a partir de una foto, hablas como de figurar otras cosas. Me gustaría que si puedes explicar un poco más sobre eso, sobre por qué es importante figurar otras cosas o por qué necesitas figurar otras cosas. ¿A qué te refieres con figurar otras cosas? O sea, como que lo que he entendido cuando has dicho que has hecho un dibujo de otro cuerpo a partir de una foto tuya, he entendido que no era un autorretrato, era otra cosa. Me gustaría que si puedes seguir un poco por ahí. Sí, bueno, yo no trabajo nunca te tengo por la pregunta, no trabajo con bocetos, trabajo casi con la memoria de la imagen. Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo me hice fotos sin saber muy bien lo que iba a hacer. O sea, yo llego a un sitio y no sé muy bien lo que voy a hacer, puedo tener una idea. Y esa foto yo no la dibujo, sino que no la dibujo porque creo mucho en justamente esta idea de que el dibujo te va a llevar a un sitio. Entonces yo la miro, la observo, veo lo que me gusta en mi cabeza y apago mi teléfono y dibujo esa figura o dibujo una memoria de esa figura, pero que es una memoria que ya está contaminada en el buen sentido por el espacio, por el tamaño de la bañera o, por ejemplo, por el hecho de que la bañera pues tiene una esquina, ¿no? Entonces se ve la cara de frente, también de lado. Y todo eso lo voy haciendo en ese momento. Lo que me interesa es trabajar no desde la representación de lo real, que es o lo más cercano a lo real, que es la foto, sino desde la memoria mía corporal de cómo se ve esa foto o cómo se ve ese cuerpo. No sé si eso responde. En las facultades, lo que les enseñan en las facultades es el letrado Vale. Lo que te estaba diciendo era que en realidad eso no se enseña en las facultades. Tú vienes a lo mejor con un concepto del dibujo es tuyo y en realidad eso es lo que se debía de fomentar. Es cierto que a lo mejor te tenían que dar una pauta o lo que fuese, ¿no? Pero lo que te niegan, por ejemplo, primero es que tú dibujas como dibujas y que tienes que dibujar como el profesorado te dicta. ¿Vale? Entonces, me encanta que me digas eso, porque en realidad yo he dejado de ser la que era cuando empecé a venir aquí atrás. Total, yo cuando... Por eso he sacado uno, muchas gracias por tu comentario, la cuestión del síndrome de David, que yo le llamo así por reírme un poco, pero que también se lo decía a mis estudiantes, ¿no? Que aprendes a dibujar a la manera que te han dicho correcta, que es una manera que se estableció en el Renacimiento. No tengo nada en contra de esa técnica, ¿no? De esa herramienta, pero también hay que comprender la carga social, sociopolítica por la que ese canon se ha construido, ¿no? Y es interesante para comprender la historia de la sociedad occidental. Que sigamos dibujando así, quien quiera hacerlo, por supuesto que sí, pero efectivamente promover otras cosas, porque yo tenía estudiantes de cuarto de dibujo, de animación, que te podían dibujar un movimiento de alguien corriendo sin pestañear y no sabían dibujarse a sí mismos y lloraban en clase. Sobre todo las personas que no encajaban en ese canon, esas personas, yo recuerdo de chicas llorando en clase no porque no pudiesen, no porque no eran capaces de dibujar, sino porque no podían dibujarse a sí mismas y se frustraban. Después de tantos años, decir, puedo dibujar a esa estatua, pero no me puedo dibujar a mí.
cuando en realidad lo que nosotros venimos a aprender es un sistema de comunicación que sea, ¿no? Una voz, ¿no? A educar, o sea, a educar una voz y creo que a mejorarla, Sí, no a cambiarla. exactamente. Entonces, si yo tengo un sistema de comunicación propio, necesitaría un psicólogo, por ejemplo, un psiquiatra o una persona que supiera conducirme a llevar lo que yo llevo dentro y poderlo expresar. No aprender un código X. Sí, o aprenderlo y a partir de ahí crear tu propio código, o mejorar, que eso te sirva para mejorar o como no mejorar en el sentido de hacerla mejor, sino de solidificar y hacer más tuya tu propia voz. ¿No? Cómo ese canon, cómo el David te puede aportar a ti, no cómo puedes silenciarte. Pero tendría que ser algo en paralelo. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar Coco, a hacer preguntas que surgen, que no te lo hago por amistad. En estos contextos te las puedo hacer, porque me dan, y es como para no molestarte en otro espacio, pues me surgen como preguntas de cosas que, bueno, pues que sigo descubriendo. Antes de hacerte la pregunta, sí que quiero, bueno, hacer como una invitación, una reflexión que tiene que ver con la pregunta. Y bueno, pues a tu público de intimidad que estamos en confianza, porque tengo la suerte de tener en el cuarto de baño de casa a la sirena bigotuda, con lo cual yo hago la invitación, que ahora me lo decís, a que paséis por el baño de casa a mear o a lo que queráis y podáis disfrutar de la sirena bigotuda que habita el espacio del baño de una forma impresionante. Como la habita en todas las paredes, o sea, es una presencia que estar ahí pues es muy especial para quien esté. A mí me obsesiona mucho con la sirena que está en el cuarto de baño de casa, el tema de que claro, está en el cuarto de baño, la humedad, que desaparezca, yo la repinto, o sea, que decir, siempre la estoy reciclando para que no se pierda y desaparezca, porque me da pánico cuando veo que empieza a desaparecer. Bueno, esto es así. Y la pregunta es, me salía como, ¿qué obsesión tienes con el tema de que los dibujos, de que tu obra desaparezca? Bueno, cuando lo de La Habana han dicho, me prometieron que iba a desaparecer esa obra y permanece, es lo único que han dejado. El tema este de que tu obra se destruye, se rompe, desaparezca. ¿Qué te pasa a ti con esto de que la obra, que bueno, encontramos con lo que puede ser de que sea perdurable, ¿no? Que la obra no se rompa, que la disfrute todo el mundo para la eternidad, que sea permanente, que sea algo casi inmortal y que tú tengas algo ahí con el tema de que se destruya, de que desaparezca, incluso de destruirla tú? ¿Qué te pasa con esto de que desaparezca y se destruya la obra? Vamos a entrar en proceso psicológico. Sí. A mí me gusta que se destruya la obra y yo veo esa promesa de destrucción, o sea, yo veo esa promesa de destrucción porque a mí me da mucha más libertad, porque digo, mira, si lo hago mal, pues lo hago mal para un mes, pero no para la eternidad, que sería terrible. Eso por un lado, y también por otro porque creo que las obras, he hecho bastantes obras destruidas, esta es la única que se mantiene en pie y he hecho, por ejemplo, una obra que también aparece en Instagram. Bueno, dos obras. Una de ellas todavía vive y la otra no. Y la otra era una obra que era un archivo visual de la memoria queer y trans en Terranova y Labrador. O sea, en un espacio perdido en Canadá. Y justamente ahí hablamos mucho de eso, del hecho de que esa obra, que era una instalación, un gran dibujo también en las paredes de la galería, tenía un mes de vida y que luego iba a desaparecer. Para mí, toda la gente que estábamos allí estábamos muy emocionados con que se iba a desaparecer. Porque eso, por un lado, hace que la obra sea más única, que la tienes que estar allí
Esto es una obra presencial y hay una energía con que se ha creado para esa obra, había gente que participó y esa energía se mantiene un cierto tiempo. Y luego es que yo no creo que desaparezcan. O sea, la obra va a ser pintada. Y lo bonito es que esa obra, a mí me llamaron para hacerla porque yo ya había hecho una obra sobre la memoria histórica en España, sobre las fosas comunes, las había hecho en ese espacio. Y había pintado una fosa común gigante en uno de los muros. Y a la gente de la galería le impactó que estuviese esa fosa y me llamaron para volver a hacer otro mural. Entonces yo hice un mural sobre la memoria queer y trans, sobre un mural sobre una fosa común en España. Y esos murales están ahí. Y la gente los recuerda y sabe las paredes. Y eso para mí es muy poderoso. Me parece que tiene mucha más poética, mucha más fuerza, porque nada se mantiene, todo desaparece. Y yo he aprendido mucho de una gran amiga conservadora, Ruth del Fresno, con la que he hablado muchísimo sobre conservación del arte y sobre destrucción del arte. Y por qué a veces es importante destruir. La otra obra que tengo, que está ahora mismo viva, por así decirlo, está en Bolonia y es justamente un archivo del imaginario trans y queer, está allí en una calle. Entonces no es solo que la obra se va a destruir en algún momento, sino que cualquier persona puede coger un rotulador y pintarla. Y eso también es un testigo de lo que pasa en la época, si hay algún ataque para mí. Y la obra en La Habana, pues no me he enfadado porque yo quería que se rompiese, porque sé que está hecho, mantenerla está hecho como un gesto de respeto y cariño de gente que ayudaron muchísimo a hacer esa instalación. Si no, se me hubiese enfadado y les hubiese dicho, destruidla, destruidla. Pero sí, me gusta pensar que las cosas se destruyen. Pues muchísimas gracias por toda la charla y también por la narración, porque la verdad es que he disfrutado mucho de los caminos que vas trazando y que de alguna manera en tu obra también, esta posibilidad de narrar, ¿no? ¿Le vas a preguntar algo poco? Sí, luego preguntamos. Y bueno, me ha gustado mucho también esa reflexión sobre lo... Digo así. Esa dificultad de también de los espacios de donde se supone que se va a aprender, ¿no? O el colegio, la universidad, cuando en realidad hay como una dimensión como muy reproductiva, ¿no? del saber. Y bueno, puesto que el tema también es la resistencia, las narrativas de la resistencia, me ha parecido como súper luminoso toda esa narración que propone especialmente para articular una resistencia, ¿no? Y bueno, me gustaría que podías un poco hablar de cómo se ve esta cuestión de la destrucción de la memoria. La gente de internet no te escucha. Hola, gente de internet. Bien, pues si podías hablar un poquito más de esta cuestión como de memoria y destrucción, ¿no? Que yo creo que también es muy acertado y que bueno, para narrar memoria hace falta muchas veces también ser muy consciente de que esa memoria está construida sobre un olvido, sobre una destrucción también. Sí, totalmente. Gracias, Virginia, por la pregunta. La cuestión del olvido es súper importante en la memoria y creo que también en las prácticas de disidencia y resistencia, ¿no? Porque uno de los primeros gestos que hacemos es el olvidar las normas para poder crear, olvidar que tenemos que seguirlas. Y entonces eso es muy importante. A veces se nos
tendemos a pensar que es algo malo, pero olvidar puede ser muy bueno y necesario. En términos del recordar, la memoria, la destrucción, yo lo que pasa es que es un tema muy complicado y creo que hay gente aquí, como sé que Pedro también trabaja sobre los archivos y sé que hay gente aquí que le interesa mucho ese tema. El problema para mí que yo veo de mantener un archivo permanente, creo que el archivo permanente es importante, pero que debe estar conjugado con la manera en que los colectivos, las comunidades se han ido pasando la historia oral, ¿no? Y recordar que la palabra recordar significa volver a pasar por el corazón y tener esa perspectiva de lo corporal y de las cosas que nos pasan, que son liminales, que son translúcidas. A mí me gusta hablar también sobre la cuestión translúcida, las cosas que no son transparentes ni son opacas, sino que son translúcidas y que lleva justamente, me gusta esa palabra por la cuestión de la lucidez trans, ¿no? Que significa el decir cuando quieres decir y no decir cuando no quieres decir. Entonces, es que es un tema tan grande que estoy diciendo muchas cosas estilo Spider-Man, como siempre, pero la cuestión de la destrucción viene también dada por eso. Hay una parte, porque como sabéis, el archivo es extremadamente violento. Eso lo dice Foucault, lo dice Sylvia Hartman, que es una historiadora afroamericana que a mí me encanta y de la que extraigo muchísimos saberes en torno a su idea de la fabulación crítica, ¿no? El contar con los fantasmas, el contar sin todos los detalles de la historia, porque los detalles de la historia en términos de documentos, de cosas que se mantienen sólidos, pues tienen una historia de violencia, ¿no? Los archivos queer o trans, pues normalmente están construidos por los sistemas judiciales, médicos, psiquiátricos, etcétera, policiales. De ahí es donde están nuestros archivos, ¿no? Entonces, ¿qué otros archivos tenemos? Tenemos muchísimos, pero son archivos efímeros y como dice José Esteban Muñoz, efímeros no significa que desaparecen. Efímero significa que permanecen de otra manera. Y por eso yo no creo que desaparezcan. La destrucción no significa la desaparición, significa la permanencia en otros niveles. En un nivel emocional, en un nivel de narrativa. Me acuerdo, por ejemplo, por qué me gusta también contar historias, es porque una vez escuché un podcast, que me encanta escuchar podcasts, se habían planteado pues, unos científicos de cómo íbamos a hacer para dentro de miles de años decirle a las generaciones futuras dónde estaban los cementerios de residuos nucleares, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a grabar un disco duro? Si es un disco duro ya casi no se utiliza. Pues imagínate dentro de 1000 años. Es que la tecnología no sirve. Eso llega inmediatamente. La tecnología no sirve. Escribir en un papel, pues a lo mejor es que hablan otro idioma diferente. No tienen por qué comprenderlo. Es como si, pues no sé, Lope de Vega nos dice que hay un cementerio de residuos nucleares. Pues no sabemos qué dice Lope de Vega. Sí sabemos, pero entendéis que estaría hecho como en un idioma muy poco accesible. Y entonces llega a una conclusión de que el sistema más fiable no es el sistema físico, no es un sistema de señales, no es un papel, no es una piedra, es una historia. Que esas historias, ¿no? Las historias de sitios malditos, esas historias van pasando de generación en generación. Y eso a mí me pareció muy, muy potente, ¿no? Y cómo vamos contando las cosas. Y creo que eso lo hemos hecho fantásticamente bien. Las comunidades disidentes hemos siempre, como dice Adriana Nuz, ¿no? No sabemos si ha llegado al espacio porque nuestras historias han sido quemadas. Eso no significa que no hayamos estado en el espacio, solo que no lo sabemos, ¿no? Y me parece muy bonita la idea de la destrucción porque también cuestiona esa necesidad de mantener,
de solidificar el saber, de mantenerlo en un espacio al cual aparte la mayoría de la gente no tendría acceso, porque para mantenerlo tanto tiempo tienes que tenerlo muy preservado. Entonces la destrucción o el hecho de pasar a otro nivel, ¿no? De pasar a ser un murmullo, me parece una estrategia de memoria muy poderosa, muy poderosa. Muchísimo. Yo realmente había pedido un micrófono para la niña Telmo, que es un pequeño cuerpo que estaba aquí y que le encanta el espacio. O sea, ha hecho otro ejercicio de espacialidad alucinante y luego ha querido usar el micrófono porque estaba fascinado, pero no ha podido. Entonces, como no está, voy a hacer unos sonidos para Telmo. Hola, Coco. Hola, Sally. No tienes que decir hola, Telmo. Ah, perdón. Hola, Telmo. Okay. Y me ha encantado tu charla, me han encantado las preguntas que nos hayas hecho levantarnos. Y me ha gustado mucho cuando has preguntado cómo era el espacio y que nadie ha dicho como 50 por 20, sino que las contestaciones han sido muy chulas. Y nada, solo un comentario. Tengo una muy buena amiga, que es etíope neoyorquina, que me quería recomendar su libro y su podcast que se llama You Belong. Se llama Seven Selassie, si luego lo escribo ahí. Claro que sí. Y como que escribe de algunas de las cosas que hablas, pero más como desde el cuerpo enfermo, desde la enfermedad, y además desde la negritud. Y como me ha recordado y he pensado que lo quería comentar y a los demás. Y nada, lo vuelvo a hacer eterno. Gracias. Sí. Muchas gracias.